Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué se espera en estos días antes de que Cristo regrese al mundo? Estamos viviendo en tiempos fuertes antes de la venida de Cristo. ¿Cuáles son las señales? Ventana TV presenta Señales del Fin, con el pastor Ricardo Quesada. Abre tu corazón y escucha la palabra de Dios para comprender lo que sucede y está por venir. Cristo viene pronto. Y ahora pastor Ricardo Quesada. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite seguir con estas enseñanzas. Esta es la clase número 17 y vamos a seguir haciéndolo como lo hacemos con la ayuda de mi esposa Marta. Bienvenida Marta, dale un saludo a la audiencia. Bendiciones, queridos hermanos y amigos que nos ven a través de Ventana TV. Otra vez estamos aquí para dar otra clase, la 17, si no me equivoco. Sí, es la correcta. Y bueno, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo empecemos. Claro que sí. Vamos a hacer una oración. Padre Dios Todopoderoso, gracias por esta oportunidad, Señor. Ayúdanos a dar esta enseñanza, Señor, tal como está escrita en tu palabra, Señor. Espíritu de Dios, danos la guía y dirección para hacer lo correcto, hacer una enseñanza en excelencia. Santo Padre, gracias, Señor. Limpia nuestros corazones, que no haya ningún estorbo para que esta enseñanza sea guiada y dirigida por el Espíritu de Dios. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar dentro de estos capítulos de esta parte, de esta clase. Vamos a hablar de los sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 144,000, los 2 testigos y las 7 copas. Vamos a hacer una introducción en la primera parte de estas juicios de Dios, comenzando con los sellos, porque así están especificadas en la Biblia. Comienza con los sellos, continúa con las trompetas y termina con la ira de Dios en las copas. Muy bien, vamos a ver. En estos sellos, estos acontecimientos, conjuntamente con las 7 trompetas, van a manifestarse o van a suceder en la primera etapa de la tribulación. Quiere decir, van a suceder en los primeros 3,5 años. Estos 7 juicios de Dios en los sellos y esos 7 juicios de Dios en las trompetas deben suceder en este periodo de tiempo. Y al comienzo de la 7ª trompeta, dice la palabra del Señor, va a suceder el acontecimiento más espectacular que la humanidad pueda ver. Va a ser el rapto de la iglesia. Y le voy a pedir a mi esposa que lea 1 Corintios 15, 51 y 52. En 1 Corintios 15, 51 dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es maravilloso como nuestro Señor en estos dos versos nos da tantísima información. Aquí nos dice que va a ser un misterio. La palabra de Dios lo va hablando desde muchos capítulos anteriores en la Biblia, del misterio de Dios. Esto es algo tan espectacular que no tenemos la capacidad humana de poder entender la magnitud de lo que va a suceder. El misterio de Dios, el rapto de la iglesia, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, no es la segunda venida, claro esto, es la venida de nuestro Señor por su iglesia, viene por nosotros. Aquí dice que no todos dormiremos, efectivamente, no todos dormiremos. Van a ser despertados todos aquellos que pertenecen a Cristo y los justos de Jehová van a ser despertados. Quiere decir, realmente, humanamente hablando, van a ser resucitados. Esta es la primera resurrección. Y los que estamos vivos vamos a ser arrebatados a la presencia de nuestro Señor, que Él va a estar en las nubes. No va a tocar la tierra. Él dice que va a estar en las nubes y ahí vamos a juntarnos con Él para estar con Él para siempre. Y esto lo manifiesta en este verso 52, que va a suceder a la final trompeta. Si está hablando de 7 trompetas, quiere decir que va a ser en la séptima trompeta. Si vamos a analizar los tiempos, va a ser aproximadamente a la mitad de la tribulación, a los 3,5 años. Mucha contradicción hay sobre esto, muchas diferentes opiniones, muchas enseñanzas, muchas de ellas tienen soporte bíblico. Indudablemente lo que estoy hablando lo tiene naturalmente y nosotros vamos a andar en este soporte bíblico de lo que dice acá la palabra del Señor. Va a ser a la final trompeta, lo que corresponde aproximadamente a la mitad de la semana última de Daniel. Profetiza las 70 semanas para el pueblo de Dios y quiere decir que esta semana, que corresponde a 7 años, en la mitad de ella, los 3,5 años, debe suceder este misterio de Dios. La primera resurrección es solamente la resurrección de los creyentes. ¿Qué pasa con los inconversos, con los no creyentes? Seguirán en la tierra hasta el final del milenio. Eso significa que ellos van a pasar la resurrección en otro momento, en un momento que va a ser al final, después de compartir esos 1000 años, nosotros con nuestro Señor Jesucristo, cuando estemos en la tierra con Él, gobernando toda esta tierra. Ellos van a ser resucitados al final del milenio. Esa es la segunda resurrección y eso implica otro tipo de enseñanza, qué va a suceder con ellos, cómo va a suceder y qué viene después para ellos, es indudablemente el castigo final. Muy bien, vamos a continuar comenzando con el primer sello. Los 4 sellos, los primeros 4 sellos, se describen en forma de caballos. Vamos a describirlo así. Estos caballos se llaman los caballos del Apocalipsis y vamos a comenzar con el primer sello que están descritos en Apocalipsis 6, versos 1 y 2. Marta. Apocalipsis 6, 1 y 2 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Qué interesante, fíjese, vamos a comenzar a desglosar pero este juicio de Dios, los sellos, es el primero de los juicios de Dios. El primero de esta serie de 3 grupos de juicios, o sea, comienza con los sellos, continúa con las trompetas y termina con las copas de la ira de Dios.
Y vamos a ver en este primer sello, sucede algo espectacular. Dice aquí, vi el Cordero que abrió uno de los sellos. El Cordero es nuestro mismo Señor Jesucristo. Él es el que va a guiar y dirigir toda esta manifestación de la ira de Dios. Él va a abrir estos sellos, va a delegar algunas cosas a otros personajes que lo vamos a ir descubriendo acá. Dice que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, y eso lo vamos a ir entendiendo de qué se trata. Y vamos a ver que el mismo Señor Jesús es el que va a abrir y dar inicio al primer sello. Cristo, el Cordero, es nuestro Señor Jesús, el que va a llevar a cabo toda esta, vamos a decir, toda esta etapa de la gran tribulación, toda esta etapa de la manifestación de la ira de Dios, con el objeto principal, con el objeto grandioso de nuestro Dios, de tratar de conseguir más almas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Al ser abiertos los 4 primeros sellos, aparecen 4 caballos diferentes. Comenzamos aquí en este primer sello de un caballo blanco. Así se comienza la manifestación y el reconocimiento del anticristo, porque él aparece en un caballo blanco, como un caballo que significa autoridad, prestigio, un personaje político de alto nivel, y dice que no tenía, y dice que tenía un arco, pero no menciona flechas. Quiere decir que no venía armado, quiere decir que no viene en acción de guerra, sino viene en acción de paz. Arreglar el mundo, esa es la misión. En esa manera él ha podido conseguir la aceptación mundial de este hombre, porque él vino en un momento de crisis, en un momento de caos, alguien que viene a decir, yo vengo a traer paz. Y efectivamente él aparece, como dice la palabra de Dios, en un caballo blanco con un arco, quiere decir sin armas, solamente lleva el arco, pero no lleva las flechas. Viene a traer paz, a arreglar el mundo y a establecer un nuevo orden mundial. Y dice que le fue dada una corona. ¿Qué significa eso? El dar una corona significa que viene con gran poder y gran autoridad. Los 4 seres vivientes que ya se comienza a mencionar en esta primera manifestación de la ira de nuestro Dios son seres especiales, son ángeles o querubines especiales, sublimes, que Dios lo va a usar para todo este proceso. Se van a postrar y adorar al Cordero, adorar a nuestro Señor Jesucristo. Es la misma reverencia también con que se le da la adoración a nuestro Padre. Estos seres vivientes van a estar en todo este proceso y vamos a ver cómo la Biblia los va describiendo, cómo son y qué características tienen. Pero indudablemente son los que van a llevar adelante todas estas manifestaciones de la ira de nuestro Dios, pero en un acto de sublime adoración, de sublime obediencia e indudablemente también con la autoridad con que viene nuestro Señor. Vamos a ver enseguida Apocalipsis 4, verso 8, Marta. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Fíjese, aquí nos describen a estos seres vivientes en una forma maravillosa. Son seres que tienen 6 alas y alrededor de todo su cuerpo tienen ojos. Son seres celestiales, podría decirse, son ángeles o querubines que Dios los va a usar en este proceso. Y aquí muestran que están en plena adoración a nuestro Señor.
Le están cantando, le están adorando. Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Está hablando de la majestuosidad, de la eternidad de nuestro Dios, el Dios que ha sido siempre y será por siempre. Veamos a continuación Apocalipsis 5, verso 8, por favor. Y la palabra de Dios dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Qué maravillosa es esta descripción adicional que da de estos 4 seres vivientes, que vienen acompañados de otros seres más, de otros personajes más, que la Biblia los llama los 24 ancianos. Y todos delante del Cordero tenían arpas y copas llenas de oro de incienso. Las arpas quiere decir que eran sencillamente adoradores de nuestro Señor. Y las capas llenas de oro de incienso se representa las oraciones de los santos, las oraciones de los hijos de Dios. Recuerde que ninguna oración, una oración verdadera, una oración correcta que usted haya hecho a Dios, aquí estarán guardadas y serán reveladas en el momento oportuno. Nuestras oraciones significa grandemente para nuestro Dios, y esas copas llenas de oro, llenas de ese incienso, son las oraciones de los hijos de Dios. El propósito de estos 4 seres vivientes, vamos a desglosarlos. En primera instancia, es declarar la santidad de Dios. A continuación, podríamos decir, es dirigir la adoración y la alabanza a Dios. Estos seres van a estar constantemente en esta adoración, alabando a Dios permanentemente en todo este proceso. Y algo muy especial, Dios les va a permitir participar de la justicia divina. O sea, estos seres vivientes van a ser parte de esta justicia divina, de todos estos juicios de Dios que vamos a ver uno a uno en estas enseñanzas. Uno de los seres vivientes, vamos a decir que comienza a hacer, abre los primeros 4 sellos. Uno de ellos, el primero de ellos, Dios lo asigna a uno de ellos que abra el primer sello. Envía a los 4 jinetes a gobernar y a destruir. Ellos van a dar la orden para hacer lo que tengan que hacer. Vienen indudablemente a dar las órdenes que tienen que hacer, las órdenes del juicio, las órdenes para las personas que van a participar en esto. Estamos hablando de estos jinetes que son indudablemente, es el mismo anticristo que está sentado en estos caballos a gobernar y a destruir. Sus voces poderosas como el trueno, dice la palabra de Dios, ordenan, ven, es la autoridad divina. Es ahora el momento que vas a actuar. Ven y actúa. Y los jinetes responden al llamado de esas 4 poderosas criaturas. Quiere decir que ellos van a ser los que van a dar la voz de orden, la voz que Jesús les da para comenzar estos juicios. Qué interesante. Vamos a continuar ahora con el segundo sello y vamos a ver Apocalipsis 6, versos 3 y 4. En Apocalipsis 6, 3 y 4 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Wow, las cosas van cambiando terriblemente. Vamos a ver, fíjese, aquí dice en el verso 3 que el ser viviente que tiene la autoridad para comenzar este segundo sello da la orden y dice, ven y mira. Ya está ordenando el comienzo de este juicio. Indudablemente,
es una autoridad asignada para que esto comience a suceder. Veamos que el color del caballo ya no es blanco. En el primer sello se habló de un caballo blanco, un caballo que representa paz, un caballo que representa armonía, un caballo que representa unión. Pero ahora ya no es ese caballo, esa paz viene a romperse. Ahora viene y aparece un caballo bermejo, un caballo rojo. El caballo rojo bermejo representa guerra, representa derramamiento de sangre. Quiere decir, en muy poquito tiempo, quizás en meses, porque todos estos sellos más las trompetas van a suceder en 3 años y medio. Quiere decir, de un primer sello a un segundo sello pueden ser tiempos muy pequeños, quizás de repente 1 mes, 2 meses o quizás menos. No puedo precisar el tiempo porque no lo revela la Biblia, pero no van a ser tiempos largos. La actitud del anticristo cambia radicalmente. Él comienza trayendo paz y armonía, trayendo paz y seguridad, porque ese fue su eslogan inicial, el eslogan que usó para ganarse al mundo, ese eslogan que lo usó para traer esa atracción, claro, indudablemente tiene un carisma muy especial, pero usó un eslogan oportuno para el momento que se vivía. En el momento de caos, en el momento que el mundo estaba desesperado porque andaban las cosas terriblemente mal, viene alguien y dice, yo les traigo paz y seguridad. Y aparece en esa forma. El mundo pues se volvió loco al verlo. Dice, este es el personaje que esperábamos. Con él las cosas, el mundo va a ser diferente. Pero ahora ya cambió. La actitud del anticristo, que es el jinete del caballo, dice, cambia radicalmente y se le da la autoridad para quitar la paz de la tierra. Ya no hay paz en la tierra. De repente, en un momento muy corto, la paz del mundo cambió a una guerra. Que duró muy poco desde que entró en acción. Comenzó en una armonía muy sublime, muy agradable, y ahora ya hay guerra. Cuando convenció al mundo y dijo, traigo paz y seguridad, traigo unión al mundo, traigo armonía al mundo, y de repente las cosas cambiaron. Ese eslogan que fue algo que fue aceptado, divulgado, quizás se han usado signs en todo el mundo para mostrar ese gran eslogan de este personaje que el mundo lo aceptó y lo nombró como líder mundial y deja establecer un nuevo orden mundial, pero ahora, como vamos a decir, presidente de este nuevo orden mundial, como líder de este nuevo orden mundial, cambia las cosas a una situación completamente diferente. El mundo ya está en guerra. Es posible que al romperse la paz se declare una tercera guerra mundial y totalmente catastrófica, una guerra donde se van a usar muy posiblemente bombas nucleares, bombas de alto poder, muy devastadora. La paz que duró muy poco se rompió. La verdadera paz será cuando Cristo regrese, cuando Cristo venga y se establezca Él acá en la tierra. Mientras tanto, el mundo va a estar en caos, en mentiras y en falsedades, porque este hombre vino con falsedad para hacer lo que tiene que hacer. Las persecuciones, desastres naturales, guerras resultan, como todos podemos saber, que es para llegar a un final glorioso. Todas estas devastaciones, todas estas cosas que sucedieron fueron para que este hombre sea levantado y sea reconocido como el personaje mundial. Cuando nosotros los creyentes, esto es importante recalcar, veamos suceder estos acontecimientos, cuando comenzamos a ver la paz y seguridad en el mundo, cuando comenzamos a ver que ya el mundo comienza a tener acuerdos de paz, que todas las cosas se van acomodando, es posible que estemos ya al comienzo de estos primeros acontecimientos. Van a suceder otras cosas más que la Biblia los describe, que ya lo mencionamos, y oportunamente vamos a ir desglosándolo nuevamente. Debemos saber que ya
el regreso de nuestro Señor Jesucristo es cercano. El regreso de nuestro Señor Jesucristo se anuncia, porque todas estas señales van a ir mostrando qué es lo que tiene que suceder. Hubo paz, ya se rompió, el mundo nuevamente está en caos y esperamos la llegada de nuestro Señor, su reino de justicia y de paz. En lugar de aterrarnos, en lugar de el cristiano, el Hijo de Dios, el hombre que confía en nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos saber estas profecías. En vez de aterrarnos y ponernos nerviosos, al contrario, debemos estar más tranquilos porque estamos viendo que la llegada de nuestro Señor es cerca y nuestra confianza y alegría debe estar en el regreso de Cristo. Que van a haber momentos difíciles, por supuesto. Tenemos la protección de nuestro Dios, el cuidado de nuestro Dios y sabemos que de todas maneras nadie puede quitarnos el glorioso regalo de la salvación. Vamos al tercer sello, Apocalipsis 6, versos 5 y 6. La palabra de Dios dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Wow, espectacular es la palabra del Señor. Aquí vemos nuevamente que este ser viviente da la orden para el comienzo de este tercer sello. Y este tercer ser viviente, que ya lo descubrimos, describimos anteriormente, da la orden y dice: ven y mira, el comienzo de este tercer sello. El color del caballo cambia. Primero fue blanco, vimos que fue algo espectacular el comienzo de este personaje. Se transformó en rojo, fue guerra, destrucción. Y ahora viene un caballo negro. Lamentablemente, las cosas van a ir de mal en peor. A través del color del caballo se va a ir cambiando la situación mundial. Va a ir poniéndose de mal en peor indudablemente, porque esta es la visión de este hombre. Este hombre viene para eso. Él ha traído engaño y lo va a seguir usando. Él va a ser del engaño su herramienta principal. El engaño va a ser aún que muchos creyentes puedan confiar en él. Qué triste, porque el Hijo de Dios debe tener una presencia divina de tal manera que ningún engaño pueda traspasar su mente y su corazón. Debemos estar siempre preparados para tener el Espíritu Santo que nos ayude a discernir, para saber si esa oferta o esa palabra que nos dan o esa enseñanza que estamos escuchando vienen de la palabra de Dios. Y el discernimiento divino, que es a través del Espíritu de Dios, nos dirá realmente que es de Dios o es del enemigo, y podremos saber claramente el significado de esa mentira, o tal vez una mentira muy encubierta, como normalmente lo sabe hacer, para que de esa manera el engaño sea muy grande. El color negro significa hambre. Viene hambre al mundo, viene una necesidad muy grande en el mundo. Después de estas guerras, viene algo muy grande que va a afectar a toda la humanidad, el hambre. Vamos a ver qué dice Mateo 22, Marta, por favor. Mateo 22 dice: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Es interesante la palabra del Señor porque todo lo describe, lo responde la Biblia. La Biblia es autosuficiente. 1 denario es lo que ganaba un hombre, o era el salario de un trabajador para un día. Y entonces cuando está hablando que con 1 denario solamente vas a poder comprar una cantidad limitada de cosas, quiere decir que
la capacidad económica es muy difícil. Quiere decir que el dinero no vale nada. Ya estamos en una inflación muy grande y estamos viviendo momentos difíciles. Dice también que no dañes el aceite ni el vino. Es un acto de misericordia divina a una hambruna generalizada, protegiendo los productos esenciales y necesarios como el trigo, la cebada y la vid. 2 libras de trigo por un denario significa que indudablemente el costo de vida es muy alto. El color del caballo va cambiando en la situación mundial. No dañes el aceite ni el vino, es un significado espiritual. El aceite es el producto esencial que sirve para transferir la unción, y el vino como producto de la vid nos conecta con Dios. Vamos a parar en esta enseñanza acá y vamos a pedir al Señor que estas enseñanzas queden grabadas en los corazones para poder entender lo que Dios quiere decirnos para estos tiempos que se acercan. Estemos preparados porque es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros sepamos lo que viene y no tengamos que tener ningún tipo de temor. Gracias, Padre, porque tú nos estás trayendo todo lo necesario para disfrutar. Amén. Gracias por estar con nosotros hoy en Señales del Fin. Estaremos contigo próximamente con Pastor Ricardo Quesada y Marta Quesada. El contenido de este programa es del Pastor Ricardo Quesada. Somos una producción de Ventana TV. Conéctate usando los datos que están en tu pantalla.